Welcome to my channel. ¿Qué es eso? Yo te envío 2.000 pesos todos los santos meses, gritó mi hermano Alberto en medio del salón, con la voz quebrada por la indignación. Todos se quedaron en silencio. El tenedor de Marta cayó contra el plato con un ruido metálico que resonó como un disparo. Daniela apretó la servilleta entre sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Rafael dejó de masticar y se quedó inmóvil, con los ojos fijos en algún punto de la pared. Yo solo pude mirarlo confundida, sintiendo como el aire se volvía denso, pesado, irrespirable. ¿De qué estás hablando, Alberto?, le pregunté, y mi voz sonó pequeña, casi frágil, como si ya supiera que estaba a punto de descubrir algo terrible. No te hagas la desentendida, Dalva, respondió él, ahora más suave, pero con esa mirada de preocupación que me partió el alma. Hace 3 años que te envío dinero todos los meses. $2,000. Para tus gastos. Para que no tengas que preocuparte por nada. El mundo se detuvo. Sentí como la sangre se me bajaba a los pies. Un zumbido agudo empezó a sonar dentro de mi cabeza. Mis labios se movieron, pero las palabras tardaron en salir. Yo no sé de qué estás hablando. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron por toda la mesa. Alberto frunció el ceño. Marta tosió incómoda. Daniela miró hacia otro lado. Y Rafael, mi hijo Rafael, se puso rígido como una estatua. ¿Cómo que no sabes?, insistió Alberto, ahora con una mezcla de desconcierto y enojo. Dalva, hicimos un acuerdo. Tú me dijiste que necesitabas ayuda y yo nunca te pedí nada, lo interrumpí, y esta vez mi voz salió más firme, aunque por dentro todo temblaba. Alberto, jamás en mi vida te he pedido dinero. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Alberto me miró como si acabara de decirle que la tierra era plana. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas y empezó a deslizar el dedo por la pantalla, buscando algo con urgencia. No, murmuraba mientras buscaba. Esto no tiene sentido. Yo hablo con Rafael todos los meses. Él me confirma que te llega el dinero. Él me dice que estás bien, que... Mi corazón dejó de latir. Giré la cabeza lentamente hacia mi hijo. Rafael tenía la cara del color de la cera de las velas. Sus ojos evitaban los míos con una culpa tan evidente que dolía verla. Daniela se había puesto de pie y caminaba hacia la cocina murmurando algo sobre el postre, pero nadie le prestó atención. Rafael, dije su nombre como una pregunta, como una súplica, como una condena. Él no respondió. Rafael, mírame. Levantó los ojos apenas un segundo, y en ese segundo vi todo. Vi la mentira. Vi el engaño. Vi años de manipulación escondidos detrás de esa mirada que alguna vez fue la de un niño inocente que yo arrullaba en mis brazos. Alberto se puso de pie de golpe, haciendo que la silla raspara contra el piso con un chirrido insoportable. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó con voz de trueno. Rafael, ¿le has estado dando el dinero a tu madre o no? Rafael abrió la boca. La cerró. Tragó saliva. Miró a Daniela, que había regresado del refugio de la cocina con una expresión de piedra en el rostro. Papá está confundido, intervino Daniela con voz suave, demasiado suave, como si hablara con un niño pequeño. Mamá Dalva a veces olvida las cosas. Es normal a su edad. Nosotros nos encargamos de todo por ella. Administramos sus finanzas para que no tenga que preocuparse. Me quedé helada. ¿Administrar mis finanzas? ¿Olvidar las cosas? ¿A mi edad? Yo no olvido nada, dije, y la rabia empezó a trepar por mi garganta como hiedra venenosa. Y nadie administra nada por mí. Yo pago mis cuentas, yo manejo mi dinero, yo. Mamá, tranquila, dijo Marta desde el otro lado de la mesa, con esa voz condescendiente que usan los adultos cuando no quieren que los niños hagan un berrinche. Todos sabemos que has tenido algunos despistes últimamente. Despistes, repetí, sintiendo como la palabra me quemaba la boca. ¿De qué despistes hablas, Marta? Ella intercambió una mirada con Rafael. Una mirada cómplice. Una mirada que decía, ya sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, empezó Marta, jugando con el borde de su copa de vino.
Como cuando olvidaste la reunión familiar del mes pasado. O cuando nos llamaste 3 veces en una tarde preguntando lo mismo. O cuando... Yo no olvidé ninguna reunión, la interrumpí, sintiendo como las lágrimas empezaban a picar detrás de mis ojos, pero negándome a dejarla salir. Nadie me avisó de ninguna reunión. Mamá, te llamamos, insistió Rafael, y ahora su voz sonaba casi dolida, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Te dejamos 3 mensajes. Yo reviso mi teléfono todos los días. No hubo ningún mensaje. Quizás lo borraste sin querer, sugirió Daniela con una sonrisa compasiva que me dio ganas de gritar. Alberto golpeó la mesa con la palma de la mano. El ruido hizo que todos saltáramos. «Basta», rugió. Dalva no está senil ni confundida ni nada de eso. La vi hace 2 semanas y está perfectamente lúcida. Lo que quiero saber es dónde está el dinero que he estado enviando durante 3 años. Se hizo un silencio tan denso que podía cortarse con cuchillo. Rafael respiró hondo. Se pasó una mano por el cabello. Miró a su esposa. Daniela asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso para hablar. «Tío Alberto», empezó Rafael con voz cuidadosa, midiendo cada palabra. «El dinero llegó. Todo llegó. Pero mamá no está en condiciones de manejarlo por sí misma, así que... ¿Así que qué?», lo presionó Alberto, con los ojos encendidos de furia. «Así que lo administramos nosotros. Por su bien. Para asegurarnos de que se use correctamente, de que ella tenga todo lo que necesita sin que tenga que preocuparse por números ni cuentas bancarias ni...». «¿Y ella autorizó eso?», preguntó Alberto. Silencio. «Dalva autorizó que ustedes manejaran su dinero». Más silencio. Alberto se volvió hacia mí con ojos suplicantes. «Dalva, ¿tú sabías de esto?». Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Las lágrimas ya no obedecían mis órdenes y empezaban a rodar por mis mejillas. «Tío, por favor entienda», suplicó Daniela, acercándose a Alberto con las manos extendidas en un gesto de calma. «Esto es por amor. Todo lo que hacemos es por amor a mamá. Ella está mayor, está sola, necesita que alguien cuide de ella». «Yo no estoy sola», logré decir entre dientes apretados. «Y no necesito que nadie cuide de mí». «Mamá, no te alteres», dijo Rafael, levantándose y acercándose a mí como si fuera a tocarme el hombro. Di un paso atrás. No quería que me tocara. No en ese momento. «No me toques», susurré. Él se detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire y una expresión de dolor genuino en el rostro que casi me hizo dudar. Casi. Alberto sacó su teléfono de nuevo. «Voy a llamar a Diego», anunció. «¿A quién?», preguntó Daniela. «A mi contador. Él tiene todos los registros, todos los comprobantes de las transferencias. Vamos a aclarar esto ahora mismo». «Tío, no es necesario hacer un escándalo», intentó mediar Marta, pero Alberto la silenció con una mirada. Marcó el número. Esperó. Alguien contestó del otro lado. «Diego, soy Alberto Rosales. Necesito que vengas a la casa de mi sobrino Rafael ahora mismo. Trae todos los comprobantes de las transferencias que he hecho a nombre de mi hermana Dalva en los últimos 3 años. Sí, todos. No puede esperar hasta mañana. Es urgente». Colgó. Los rostros de Rafael y Daniela se pusieron rojos como tomate. Diego llegó 40 minutos después. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Nadie habló. Nadie se movió de la mesa. Daniela intentó ofrecer café 2 veces, pero Alberto la ignoró completamente. Rafael miraba su plato vacío como si pudiera encontrar respuestas en la porcelana blanca. Marta revisaba su teléfono con dedos nerviosos, escribiendo y borrando mensajes que nunca enviaba. Yo solo podía mirar mis manos. Estas manos que trabajaron tantos años. Manos que cosieron, que limpiaron, que sostuvieron a mis hijos cuando eran pequeños y el mundo parecía demasiado grande para ellos. Manos que temblaban ahora sin que pudiera controlarlas. El timbre sonó y Daniela prácticamente corrió a abrir. Diego entró con un maletín de cuero negro bajo el brazo. Era un hombre de unos 50 años, con lentes redondos y una expresión seria que se volvió incómoda en cuanto vio nuestras caras. «Buenas tardes», saludó con voz cautelosa. «Don Alberto,
Traje todo lo que me pidió. Gracias por venir tan rápido, Diego, respondió mi hermano, señalando la mesa. Por favor, muéstranos los documentos. Diego colocó el maletín sobre la mesa, corriendo apenas los platos para hacer espacio. El clic del cierre al abrirse sonó como un disparo en el silencio. Sacó una carpeta gruesa, de esas con anillos metálicos, llena de papeles ordenados con separadores de colores. Aquí están todas las transferencias realizadas desde marzo de 2022 hasta la fecha, explicó Diego, abriendo la carpeta en la primera página. Como usted me instruyó, don Alberto, todos los meses se realizó una transferencia de $2,000 a la cuenta bancaria terminación 4738. Mi corazón dio un vuelco. Cuenta terminación 4738, repetí. Yo no tengo ninguna cuenta con esos números. Diego levantó la vista hacia mí, confundido. Luego miró a Alberto. Luego a Rafael. Es la cuenta que el señor Rafael proporcionó, dijo Diego lentamente, consultando sus papeles. Aquí está. Cuenta de ahorros del Banco Nacional, a nombre de Rafael Rosales Silva. A nombre de Rafael, repitió Alberto, y cada palabra sonó como hielo quebrándose. No a nombre de Dalva. Correcto, confirmó Diego, sin entender todavía la magnitud de lo que estaba revelando. El señor Rafael me explicó que era más conveniente así, para facilitar la administración de los recursos de la señora Dalva, que ella había dado su autorización. Yo jamás di ninguna autorización, dije, y mi voz salió tan firme que me sorprendí a mí misma. Diego palideció. Miró a Rafael con ojos que pedían una explicación, alguna confirmación de que no había cometido ningún error. Rafael seguía mirando su plato, con la mandíbula apretada y una vena pulsando en su sien. ¿Cuánto?, preguntó Alberto. ¿Cuánto dinero se ha transferido en total? Diego pasó varias hojas, haciendo cálculos mentales rápidos. $2,000 mensuales durante 36 meses, respondió. El total es de $72,000. $72,000. La cifra flotó en el aire como un fantasma. Sentí que me faltaba el aire. No por el dinero en sí, nunca había sido una persona materialista, sino por lo que significaba. Por la traición. Por el engaño. Por los 3 años de mentiras. Rafael, dijo Alberto, y su voz sonaba peligrosamente calmada. ¿Dónde está ese dinero? Mi hijo finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. Pero no sentí compasión. Solo un vacío inmenso. Se usó en gastos de mamá, respondió con voz ronca. ¿Qué gastos?, insistió Alberto. Gastos médicos, medicamentos, comida, servicios. Yo pago mis propios medicamentos, lo interrumpí. Yo pago mi comida. Yo pago mis servicios. Vivo en mi casa, la casa que tu padre y yo compramos hace 40 años y que terminé de pagar sola después de que él murió. No les debo nada a ustedes. Mamá, no es así, intentó explicar Rafael, levantándose de su silla. Nosotros te ayudamos con muchas cosas. Las reparaciones de la casa, cuando se rompió la lavadora, cuando... Yo arreglé la lavadora yo misma, dije, sintiendo como la rabia iba reemplazando al dolor. Llamé al técnico, lo pagué con mi dinero. El dinero que gano cosiendo. Igual que siempre lo he hecho. Daniela intervino, con esa voz suave que ahora me parecía venenosa. Mamá Dalva, creo que estás confundiendo las cosas. Nosotros siempre hemos estado pendientes de ti. Rafael va a tu casa cada semana a revisar que todo esté bien. Rafael va a mi casa una vez al mes, la corregí. Si acaso. Y nunca se queda más de 20 minutos. Eso no es cierto, protestó Rafael. ¿No?, lo reté, mirándolo directamente a los ojos. Dime entonces, ¿de qué color pinté la sala el año pasado? Él parpadeó, desconcertado. ¿Qué? La sala. La pinté hace 8 meses. ¿De qué color está? Silencio. No lo sabes porque no prestas atención. Continué, sintiendo como cada palabra era un clavo que clavaba en algún lado oscuro de mi alma. Entras, miras tu teléfono, preguntas si estoy bien, y te vas. Nunca te quedas a tomar café. Nunca me preguntas cómo fue mi semana. Nunca.
Mi voz se quebró. Cerré los ojos, respiré hondo, me obligué a continuar. Nunca me tratas como a tu madre. Me tratas como a un trámite que hay que cumplir. Eso no es justo, susurró Rafael, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Yo te quiero, mamá. ¿Así? Pregunté, y la amargura en mi voz me sorprendió. ¿Esta es tu forma de quererme? ¿Robándome? ¿Diciéndole a la familia que estoy senil? ¿Tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme? No te estábamos robando, intervino Daniela, levantando la voz por primera vez. Ese dinero se usó en cosas para ti. Podemos mostrarte los recibos. Muéstramelos entonces, la desafié. Daniela miró a Rafael. Rafael miró a Marta. Marta miró su copa de vino. Los tenemos guardados, dijo Daniela finalmente. En casa. Podemos traerlos mañana. Qué conveniente, murmuró Alberto con sarcasmo. Diego carraspeó incómodo, todavía de pie junto a la mesa con su carpeta abierta. Don Alberto, si me permite, dijo con voz temblorosa. Yo solo seguí sus instrucciones. El señor Rafael me aseguró que todo estaba en orden, que la señora Dalva estaba de acuerdo. Si hubiera sabido que... No es tu culpa, Diego, lo tranquilizó Alberto. Tú hiciste tu trabajo. El problema es otro. Señaló a Rafael con un dedo acusador. El problema es que mi sobrino me mintió. Me mintió durante 3 años. Me hizo creer que estaba ayudando a mi hermana cuando en realidad estaba robándole. No le estábamos robando, gritó Rafael, golpeando la mesa con ambas manos. Los vasos temblaron. El vino de Marta se derramó un poco, manchando el mantel blanco como sangre. Entonces, ¿qué estaban haciendo?, preguntó Alberto con voz gélida. Rafael respiraba agitado. Tenía las manos apretadas en puño sobre la mesa. Daniela se acercó a él, le puso una mano en el hombro, pero él se la sacudió de encima. Estábamos cuidándola, dijo finalmente, con voz rota. Estábamos asegurándonos de que tuviera lo que necesitaba. Sin decírmelo, agregué yo, sintiendo como cada palabra me costaba un pedazo del alma. Sin preguntarme. Sin que yo supiera siquiera que ese dinero existía. Porque sabíamos que dirías que no, confesó Rafael. Porque eres orgullosa y nunca aceptas ayuda de nadie y... ¿Y eso te da derecho a robarme?, pregunté. No te estoy robando. Entonces, ¿qué es, Rafael?, intervino Alberto. Si el dinero se usó en gastos de ella, ¿dónde están los comprobantes? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde está la evidencia? Nadie respondió. Diego cerró su carpeta lentamente, como quien cierra un ataúd. El sonido resonó en el silencio. «Hay algo más», dijo Diego con voz apenas audible. Todos lo miramos. «¿Qué más?», preguntó Alberto. Diego abrió la carpeta de nuevo, buscó entre los papeles, sacó uno en particular. Una hoja con el membrete del banco. «El mes pasado», explicó Diego, «el señor Rafael solicitó que las transferencias se incrementaran a $3,000 mensuales. Dijo que los gastos de la señora Dalva habían aumentado y que necesitaba más apoyo». El silencio que siguió fue absoluto. Miré a mi hijo. Mi hijo que alguna vez fue un niño de ojos brillantes que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Mi hijo que me prometió cuidarme cuando su padre murió. Mi hijo que ahora me miraba con culpa pintada en cada rasgo de su rostro. $3,000, repetí, saboreando la amargura de cada sílaba. Ibas a pedirle $3,000 al mes a tu tío. En mi nombre. Sin que yo lo supiera. Rafael abrió la boca. La cerró. Negó con la cabeza. No es lo que parece, susurró. Ah, no, preguntó Alberto. Entonces ilumínanos, Rafael. Dinos qué es lo que parece. Rafael se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se cubrió el rostro con las manos y durante un momento pensé que iba a llorar. Pero cuando apartó las manos, lo que vi no fueron lágrimas sino algo peor, resignación. Como si supiera que ya no había forma de salir de esto con dignidad. Teníamos deudas, dijo finalmente, con voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. ¿Qué?, preguntó Alberto. Deudas, repitió Rafael, esta vez más fuerte, casi desafiante.
La empresa no está yendo bien. Los últimos 2 años han sido difíciles. Tuvimos que pedir préstamos para mantenernos a flote y decidiste robarle a tu madre para pagarlos, completó Alberto, con un tono de incredulidad que habría sido cómico en otras circunstancias. No le robé, insistió Rafael, golpeando la mesa de nuevo. Iba a devolverlo. Todo. En cuanto la empresa se recuperara, iba a devolverle cada centavo. Sin que ella supiera que lo habías tomado, observó Alberto. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién?, pregunté, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. ¿Para ti? Porque no tenías que enfrentar la vergüenza de admitir que habías fracasado. Rafael levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi rabia mezclada con dolor. Tú no entiendes la presión que hay, mamá. Tú nunca has manejado un negocio. Nunca has tenido empleados que dependen de ti. Nunca. Nunca tuve que criar 2 hijos sola después de que tu padre muriera, lo interrumpí, y mi voz salió como acero frío. Nunca tuve que trabajar 3 empleos al mismo tiempo para que tú y tu hermana pudieran ir a la universidad. Nunca tuve que decidir entre comprar comida o pagar la luz. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Rafael? Él cerró la boca. Marta hundió la cabeza entre los hombros, como si quisiera desaparecer. Yo sí entiendo depresión, continué, sintiendo como 30 años de silencio finalmente encontraban voz. Entiendo lo que es despertarse a las 4 de la mañana para llegar al turno de la fábrica. Entiendo lo que es coser hasta que los dedos sangran porque necesitas el dinero extra. Entiendo lo que es llorar en la ducha para que tus hijos no te oigan porque no sabes cómo vas a pagar la renta. Mamá, empezó Rafael, pero levanté una mano para silenciarlo. No he terminado, dije. Entiendo todo eso, Rafael. ¿Y sabes qué más entiendo? Entiendo que jamás en mi vida, se me hubiera ocurrido robarles a ustedes. Ni cuando estaba desesperada. Ni cuando no tenía nada. Porque ustedes eran mis hijos y yo era su madre, y eso significaba algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo espeso. Daniela se acercó a Rafael de nuevo, esta vez él no la apartó. Ella le rodeó los hombros con un brazo, en un gesto que me pareció más posesivo que consolador. Mamá Dalva, dijo Daniela, usando ese tono suave otra vez, ese tono que ahora reconocía como manipulación pura. Sé que estás molesta, pero debes entender que nosotros también estábamos desesperados. La empresa es todo lo que tenemos. Es el futuro de nuestros hijos. ¿Es sus hijos?, pregunté. ¿Mis nietos? Los niños que veo una vez al año si tengo suerte. Daniela apretó los labios. Eso no es justo. Los niños tienen actividades, escuela, sus vidas. Y yo tengo 71 años, dije. Y he pasado los últimos 10 prácticamente sola, viendo cómo mi familia se alejaba poco a poco, sin entender por qué. Ahora lo entiendo. ¿Qué entiendes?, preguntó Marta, hablando por primera vez en varios minutos. Su voz sonaba temblorosa. La miré. Mi hija menor. La que siempre fue más callada, más complaciente. La que nunca contradecía a su hermano mayor. Entiendo que fui conveniente cuando me necesitaban, respondí. Cuando necesitaban que los criara, que los alimentara, que pagara sus estudios. Pero dejé de ser conveniente cuando ya no tenían nada que sacarme. O eso creían. Mamá, no digas eso, suplicó Marta, con los ojos brillantes de lágrimas. Nosotros te queremos. ¿Así?, pregunté, sintiendo como la amargura me llenaba la boca como bilis. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa, Marta? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo? Ella no respondió. Solo miró su copa vacía, dando vueltas al tallo entre sus dedos. Y tú, Rafael, continué, girándome hacia mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste de tus problemas? ¿De las deudas de la empresa, de tus preocupaciones, de cualquier cosa real? Porque aparentemente le contabas todo al tío Alberto. A él sí le pediste ayuda. A mí solo me robaste. No te pedí ayuda a ti porque sabía que no tenías, respondió Rafael, y había resentimiento en su voz ahora. Resentimiento que llevaba guardado quién sabe cuánto tiempo.
Sabía que seguías viviendo en esa casa vieja, cosiendo para ganar unos cuantos dólares, sin ahorros, sin nada. ¿Qué ibas a poder hacer tú por mí? El golpe de sus palabras fue peor que una bofetada física. Alberto se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Cómo te atreves?, rugió. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Esa mujer sacrificó todo por ti. Todo. ¿Y tú? Y yo no le pedí que lo hiciera, gritó Rafael, poniéndose de pie también. Yo no le pedí que trabajara hasta matarse. Yo no le pedí que se martirizara toda su vida. El silencio que siguió fue como un abismo. Rafael se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. El color desapareció de su rostro. Extendió una mano hacia mí, con los ojos muy abiertos. Mamá, yo no quise decir. Sí lo quisiste, dije con voz tranquila, demasiado tranquila. Y está bien. Porque ahora por fin sé lo que realmente piensas. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Diego seguía parado junto a la mesa, con su carpeta contra el pecho, mirando el suelo como si quisiera que se lo tragara la tierra. Diego, dije. El hombre levantó la vista, sobresaltado. ¿Podrías darle a mi hermano una copia de todos esos documentos? Por supuesto, señora Dalva, respondió con voz temblorosa. Gracias. Miré a Alberto, mi hermano mayor, el único que siempre estuvo ahí, incluso cuando no me di cuenta de que lo estaba. ¿Me llevas a casa?, le pedí. Por supuesto, respondió inmediatamente, recogiendo su saco del respaldo de su silla. Mamá, espera, dijo Rafael, caminando hacia mí con las manos extendidas. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo?, repetí. Rafael, durante 3 años me robaste. Me mentiste. Le mentiste a tu tío. Les dijiste a todos que estaba senil, que no podía cuidarme sola, que necesitaba que me administraran la vida. Me quitaste mi voz, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia existencia. ¿Cómo se arregla eso? Yo devolveré el dinero, tartamudeó. Todo. Con intereses. Lo que sea necesario. No es por el dinero, dije, y sentí como las lágrimas finalmente empezaban a rodar por mis mejillas. No de tristeza, sino de algo peor. De duelo por algo que había muerto sin que me diera cuenta. Nunca fue por el dinero. Daniela se acercó, intentando tomar mi mano. Mamá Dalva, por favor, piense en los niños. Ellos adoran a su abuela. No puede irse así. No puede. Aparté mi mano de la suya. Durante 10 años he intentado ver a esos niños, dije con voz firme. Siempre había una excusa. Siempre estaban ocupados. Ahora sé por qué. Porque era más fácil mantenerme alejada. Más fácil controlar la narrativa si yo no estaba presente. Más fácil pintarme como la viejita confundida que necesita que la cuiden. Eso no es verdad, protestó Daniela, pero su voz ya no sonaba convincente. Caminé hacia la puerta. Alberto me seguía de cerca, como un guardián silencioso. Antes de salir, me volví una última vez. Rafael seguía de pie en medio de la sala, con los brazos colgando a los costados, viéndose más pequeño de lo que nunca lo había visto. Marta lloraba en silencio, con la cara escondida entre las manos. Daniela mantenía esa expresión pétrea, esa máscara que probablemente había perfeccionado durante años. Hay algo que necesitan saber, dije desde el umbral de la puerta, con una calma que no sabía que poseía. Algo que claramente nunca se molestaron en averiguar. Rafael levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Yo no necesitaba ese dinero, continué. Nunca lo necesité. Tengo mis ahorros. Tengo mi pensión. Tengo el dinero del seguro de vida de su padre que invertí con cuidado durante todos estos años. No soy rica, pero tampoco soy la mujer indigente que ustedes pintaron en sus cabezas para justificar lo que hicieron. Vi cómo la sorpresa cruzaba el rostro de Rafael. Daniela parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Pero, dijiste que cosías para ganar dinero, tartamudeó Rafael. Coso porque me gusta, respondí. Porque me mantiene ocupada.
Porque disfruto crear algo con mis manos. No porque lo necesite para sobrevivir. Pero ustedes nunca preguntaron. Nunca se interesaron realmente en mi vida. Solo asumieron. Mamá, yo no sabía. Empezó Rafael. Exacto, lo interrumpí. No sabías. Porque nunca preguntaste. Nunca te sentaste conmigo a tomar un café y me preguntaste cómo estaba realmente. Cómo me sentía. ¿Qué hacía con mis días? Solo veían lo que querían ver. Una vieja sola que necesitaba que la rescataran. Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, lo siento, susurró. Yo solo seguí lo que Rafael decía. Pensé que él sabía lo que hacía. La miré, a mi hija menor que siempre había sido la sombra de su hermano. Tú también tienes voz, Marta, le dije suavemente. También tienes cerebro. Pudiste haber venido a verme. Pudiste haber preguntado. Pudiste haber sido mi hija en lugar de ser simplemente la hermana de Rafael. Ella dejó escapar un sollozo. Alberto me tocó el codo con suavidad. Dalva, vámonos, murmuró. Ya dijiste lo que tenías que decir. Tenía razón. Ya no quedaba nada más por decir. Asentí y salí de esa casa, sintiendo como cada paso me alejaba no solo de un lugar sino de toda una vida que creí tener. El auto de Alberto olía a cuero y a ese perfume de pino que siempre colgaba del retrovisor. Me acomodé en el asiento del pasajero y cerré los ojos. No quería llorar más. Ya había llorado suficiente. ¿Estás bien?, preguntó Alberto mientras arrancaba el motor. No, respondí con honestidad. Pero lo estaré. Condujimos en silencio durante varios minutos. Las calles pasaban por la ventana como imágenes borrosas. Gente caminando, viviendo sus vidas normales, ajenos al terremoto que acababa de sacudir la mía. Lo siento, dijo Alberto finalmente. Si hubiera sabido, si hubiera sospechado algo. No es tu culpa, lo interrumpí. Tú actuaste de buena fe. Creíste en tu sobrino. Quisiste ayudar a tu hermana. No hay nada que debas disculpar. Debí haberte preguntado directamente, insistió, con las manos apretadas en el volante. Debí haberte llamado para confirmar que realmente necesitabas el dinero. Y yo debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal, respondí. Debí haberme preguntado por qué mis hijos me mantenían a distancia. Por qué cada visita se sentía como una obligación. Las señales estaban ahí, solo que no quise verlas. Llegamos a mi casa 20 minutos después. Una casita modesta en un barrio tranquilo, con un jardín pequeño que cuidaba con esmero y una puerta roja que pinté yo misma hace 2 años. Rafael tenía razón en una cosa, era una casa vieja. Pero era mi casa, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado a mi esposo, donde había aprendido a ser fuerte. Alberto apagó el motor, pero no hizo intención de irse. ¿Quieres que me quede un rato?, ofreció. No, respondí con una sonrisa cansada. Necesito estar sola. Necesito procesar todo esto. Entiendo, dijo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Pero llámame si necesitas algo. Lo que sea. A cualquier hora. Lo haré, prometí. Nos abrazamos antes de que bajara del auto. Un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Cuando finalmente me solté, vi que él también tenía los ojos húmedos. Vamos a arreglar esto, dijo con voz firme. Rafael va a devolver cada centavo. Me encargaré personalmente de eso. Alberto. No, Dalva. Esto no se queda así. Lo que hizo es imperdonable. Y va a haber consecuencias. No discutí. Simplemente asentí y bajé del auto. Lo vi alejarse, con las luces traseras desapareciendo en la distancia, y entonces me quedé sola frente a mi casa. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió como una manta. No era un silencio vacío, sino lleno de memorias. En esa sala había enseñado a Rafael a caminar. En esa cocina había ayudado a Marta con su tarea de matemáticas. En ese pasillo había colgado las fotos de sus graduaciones, de sus bodas, de mis nietos que apenas conocía. Me quité los zapatos y caminé descalza hasta mi habitación. Me senté en el borde de la cama,
La misma cama que había compartido con mi esposo durante 20 años antes de que un infarto se lo llevara en una noche cualquiera de otoño. No sabes lo que acaba de pasar, le susurré al aire, como si él pudiera oírme. Nuestros hijos, amor. Nuestros hijos nos robaron. Las lágrimas vinieron entonces, imparables. No lloré con sollozos dramáticos, sino con un llanto silencioso que me sacudía el cuerpo entero. Lloré por la familia que creí tener. Lloré por los años perdidos. Lloré por la traición. Lloré por mí misma, por la mujer que había trabajado tanto para darles todo y que ahora descubría que para ellos solo había sido un estorbo conveniente. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 hora o toda la noche. Cuando finalmente pude parar, me sentía vacía pero extrañamente en paz. Como si las lágrimas hubieran lavado algo tóxico que llevaba dentro sin saberlo. Me levanté, me lavé la cara, me preparé un té. Mientras el agua hervía, miré alrededor de mi cocina. Las cortinas que había cosido yo misma. Los azulejos que había ayudado a colocar. La mesa donde había dado de comer a mis hijos miles de veces. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. Algo fundamental se había roto dentro de mí, pero también algo se había liberado. El teléfono sonó. Lo miré desde la distancia, sin hacer intención de contestar. Sonó 5 veces antes de que saltara el contestador. La voz de Rafael llenó la cocina. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Necesito explicarte. Por favor, mamá. No puedes simplemente irte así. Somos tu familia. Colgó. El silencio regresó. 5 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez era Marta. Mamá, soy yo. Por favor, contesta. Rafael está destrozado. Yo estoy destrozada. Cometimos un error, lo sé, pero por favor no nos castigues así. Por favor. Tampoco contesté. El teléfono siguió sonando intermitentemente durante las siguientes 2 horas. Rafael. Marta. Daniela. Hasta un mensaje de voz de mis nietos, claramente leyendo un guión que alguien les había dado, diciendo que extrañaban a la abuela y que por favor los llamara. Apagué el teléfono. Me senté en mi silla favorita, la mecedora junto a la ventana donde solía coser mientras veía el atardecer. Tomé mi taza de té, ahora tibio, y miré hacia la calle. Un gato callejero cruzaba la acera con paso pausado. Una pareja joven caminaba de la mano, riendo por algo. El mundo seguía girando, ajeno a mi dolor. Pensé en los últimos 10 años. En todas las veces que había excusado el distanciamiento de mis hijos. Están ocupados, me decía. Tienen sus vidas. Es normal que los hijos se alejen cuando crecen. Mentiras que me había contado a mí misma para no enfrentar la verdad, que yo no era una prioridad para ellos. Que quizás nunca lo había sido, al menos no de la forma en que ellos lo eran para mí. Recordé el día en que Rafael se casó con Daniela. Yo tenía mis reservas, pero las guardé para mí. Una madre no debe interferir en las decisiones de sus hijos, pensé. Lo vi alejarse de mí gradualmente después de la boda. Las visitas se volvieron más cortas, más espaciadas. Daniela siempre tenía una razón por la cual no podían quedarse más tiempo. Y yo aceptaba, sonreía, les decía que entendía. La noche cayó sobre mi casa como una cortina pesada. No encendí las luces. Me quedé sentada en la oscuridad, meciéndome lentamente en mi silla, dejando que los recuerdos vinieran uno tras otro como olas inevitables. Recordé cuando Rafael tenía 12 años y su padre acababa de morir. Lo encontré una noche llorando en su habitación, aferrando la camisa de trabajo de su papá contra el pecho. Me senté a su lado y lo abracé hasta que se quedó dormido. Voy a cuidarte, mamá, me susurró antes de cerrar los ojos. Cuando sea grande, voy a cuidar de ti como papá lo hacía. Te lo prometo. Qué fácil es hacer promesas cuando eres un niño. Qué fácil es olvidarlas cuando creces. Pensé en Marta, mi niña callada que siempre vivió a la sombra de su hermano mayor. Ella había sido diferente cuando era pequeña. Más independiente. Más curiosa. Pero algo cambió cuando entró a la adolescencia. Empezó a buscar la aprobación de Rafael en todo. Si él decía que algo era bueno, ella lo creía. Si él decía que algo estaba mal, ella lo aceptaba sin cuestionarlo.
Yo había intentado fomentar su independencia, pero había sido una batalla perdida. Y ahora, como adulta, seguía siendo la misma. Una seguidora. Una sombra. El reloj de la sala dio las 10 de la noche. Debería tener hambre, pensé. No había comido nada desde el desayuno. Pero la idea de la comida me revolvía el estómago. En su lugar, me preparé otro té y regresé a mi silla. Fue entonces cuando escuché el auto detenerse frente a mi casa. Pasos apresurados en el camino de entrada. Toques urgentes en la puerta. Abuela. Abuela Dalva, sé que estás ahí. La voz me congeló. No era Rafael. No era Marta. Era Dayana, mi nieta mayor. La hija de Marta que tenía 19 años y a quien apenas había visto en los últimos 5. Los golpes continuaron, más insistentes. Abuela, por favor. Necesito hablar contigo. Solo yo. Nadie más sabe que estoy aquí. Algo en su voz, una urgencia que no sonaba a manipulación sino a genuina desesperación, me hizo levantarme. Caminé hacia la puerta lentamente, dudando con cada paso. Mi mano se detuvo en el picaporte. ¿Estás sola?, pregunté a través de la puerta cerrada. Sí, abuela. Te lo juro. Vine en mi auto. Nadie me acompañó. Abrí la puerta apenas una rendija. Dayana estaba ahí, con el cabello revuelto por el viento y los ojos brillantes de lágrimas. Llevaba jeans y una sudadera vieja, nada que ver con las niñas perfectamente arregladas que Daniela siempre exhibía en las raras ocasiones en que nos veíamos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. La miré durante un largo momento. Busqué en sus ojos alguna señal de engaño, algún indicio de que esto era otra manipulación. Pero solo vi dolor. Y algo más. Algo que se parecía al arrepentimiento. Abrí la puerta completamente. Pasa. Ella entró rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. Se quedó parada en medio de mi sala, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. Era como si estuviera viendo el lugar por primera vez. ¿Cuánto tiempo había pasado?, preguntó en voz baja, tocando con los dedos el respaldo del sofá. Desde la última vez que estuve aquí. 3 años, respondí. Viniste para mi cumpleaños número 68. Te quedaste 20 minutos. Ella cerró los ojos y asintió lentamente. Me acuerdo. Mamá tenía prisa. Dijo que teníamos otro compromiso. No lo teníamos. Solo quería irse. ¿Por qué estás aquí, Dayana? Ella se volvió hacia mí, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Porque tengo que contarte algo. Algo que debía haberte contado hace años, pero no tuve el valor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me senté en el sofá, con las piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Dayana se sentó frente a mí, en el borde de la mecedora, con las manos entrelazadas entre sus rodillas. Yo sabía, dijo, y su voz se quebró. Sabía lo del dinero. Sabía lo que papá Rafael estaba haciendo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Los escuché hablando. Hace como 2 años. Estaba en casa de ellos, pasando el fin de semana. Me desperté a medianoche porque tenía sed. Bajé por agua y los oí en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Papá Rafael le estaba diciendo a tía Daniela que el tío Alberto había aceptado aumentar el dinero mensual que enviaba para ti. Ella preguntó si tú sabías. Él se rió. Dijo que no, que tú ni siquiera sabías que el dinero existía. Cada palabra era una puñalada. Dijo que era mejor así, continuó Dayana, limpiándose las lágrimas con furia. Que tú eras orgullosa y nunca aceptarías ayuda. Que ellos estaban haciéndote un favor al manejarlo por ti. Tía Daniela dijo algo sobre las deudas de la empresa y papá Rafael le dijo que se callara, que ese dinero era para emergencias familiares, y que esto calificaba como emergencia. ¿Y nunca me dijiste nada?, pregunté, y no pude evitar que mi voz sonara acusadora. Dayana sollozó. Tenía 17 años. Abuela. Estaba asustada. Papá Rafael Él es intimidante cuando se enoja. Y tía Daniela siempre ha controlado todo en esa familia. Yo intenté hablar con mamá. Le pregunté si era verdad que tú estabas recibiendo dinero del tío Alberto. Ella me dijo que no me metiera en cosas de adultos.
Me dijo que tú estabas bien cuidada y que esa era toda la información que yo necesitaba. Pudiste haberme llamado, dije suavemente. Pudiste haberme buscado. Lo sé, susurró. Y esa culpa me ha estado comiendo viva durante 2 años. Cada vez que veía tu número en mi teléfono y no me atrevía a marcar. Cada vez que pasaba frente a tu casa y seguía de largo porque era una cobarde. Se cubrió el rostro con las manos y lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Me quedé sentada, observándola, sintiendo una mezcla extraña de dolor y compasión. Era solo una niña. Bueno, ya no tan niña, pero para mí seguía siendo la pequeña que alguna vez perseguía mariposas en mi jardín. ¿Qué pasó hoy?, pregunté finalmente. ¿Por qué decidiste venir ahora? Diana bajó las manos y me miró con ojos enrojecidos. Porque mamá me llamó. Me contó lo que pasó en el almuerzo. Me dijo que habías descubierto todo y que te habías ido furiosa. Me dijo que tío Alberto te había llenado la cabeza con mentiras y que estabas confundida. Que necesitábamos ser pacientes contigo porque estabas, en esa edad, donde las personas se vuelven irracionales. La rabia se encendió en mi pecho. Eso dijo. Sí, confirmó Diana. Y yo explotó. Le grité que dejara de mentir. Le dije que yo sabía la verdad, que los había escuchado hace 2 años. Le dije que eran unos ladrones y que tú tenías todo el derecho de estar furiosa. ¿Y qué dijo ella? Diana rió amargamente. Me dijo que me callara, que no sabía de lo que estaba hablando, que era una niña mal agradecida que no entendía los sacrificios que ellos habían hecho. Entonces llegó papá Rafael y se puso del lado de ella. Como siempre. Me dijeron que si seguía, causando problemas, iban a dejar de pagarme la universidad. Mi sangre hirvió. Te amenazaron. No es la primera vez, admitió Diana con voz cansada. Así es como funcionan las cosas en esta familia, abuela. Ellos controlan todo. El dinero, las decisiones, incluso lo que se puede decir y lo que no, y todos obedecemos porque es más fácil que pelear. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero hoy me di cuenta de algo, continuó. Vi tu cara en mi cabeza. Imaginé cómo debiste sentirte cuando descubriste que te habían robado durante 3 años. Y me pregunté qué clase de persona sería yo si seguía callada. Si seguía siendo parte de esto. Se detuvo frente a mí. Así que tomé mis cosas, me subí a mi auto, y vine para acá. No sé qué va a pasar ahora. No sé si papá Rafael realmente va a dejar de pagar mi universidad. Pero no me importa. Prefiero trabajar y pagarla yo misma que seguir siendo cómplice de lo que te hicieron. La miré, a esta joven que acababa de demostrar más valor que cualquiera de los adultos de mi familia. Ven aquí, le dije suavemente. Ella se acercó, vacilante. La tomé de las manos y la jalé hacia el sofá junto a mí. La abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Gracias, susurré contra su cabello. Gracias por ser valiente. Gracias por venir. Nos quedamos así durante largo rato, abuela y nieta, aferradas la una a la otra en medio de la tormenta. Cuando finalmente nos separamos, le preparé té a Diana. Nos sentamos juntas en el sofá, con las tazas humeantes entre nuestras manos, y por primera vez en años sentí que tenía a alguien de mi familia realmente a mi lado. Cuéntame, le dije suavemente. Cuéntame todo lo que has visto. Todo lo que has escuchado. Diana respiró hondo, como reuniendo valor. No sé por dónde empezar, admitió. Han sido tantas cosas durante tanto tiempo. Empieza por donde puedas. Ella asintió, mirando su taza de té como si las respuestas flotaran en el líquido dorado. Recuerdo cuando era pequeña, comenzó. Tal vez tenía 7 u 8 años. Tú venías a casa todo el tiempo. Nos horneabas galletas, me leías cuentos, jugabas conmigo en el jardín. Y luego, de repente, dejaste de venir. Le pregunté a mamá por qué ya no te veíamos y ella me dijo que estabas ocupada. Que tenías tus cosas. Pero incluso entonces, algo en su voz no sonaba verdadero. Nunca estuve demasiado ocupada para ustedes, dije con voz ronca. Las invitaciones simplemente dejaron de llegar. Lo sé ahora, respondió Diana. Cuando crecí un poco más,
Empecé a notarlo. Cada vez que alguien mencionaba tu nombre, mamá cambiaba el tema. Si yo decía que quería visitarte, siempre había una razón por la cual no podíamos. Exámenes, actividades, compromisos. Siempre algo. Tomó un sorbo de té, con las manos temblando ligeramente. Y luego empecé a escuchar las conversaciones. Mamá hablando con papá Rafael por teléfono, diciendo que eras difícil, que eras terca, que no escuchabas razones. Yo pensaba, ¿de qué están hablando? La abuela que yo conocía no era así. Pero ellos lo repetían tanto que empecé a dudarlo. Empecé a pensar que tal vez había algo en ti que yo no veía porque era niña. ¿Qué más escuchaste?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber. Escuché a tía Daniela decirle a mamá que era mejor mantenerte a distancia, que mientras menos supieras de sus vidas, mejor. Dijo algo sobre que eras de otra generación y que no entenderías las decisiones que estaban tomando. Mamá estuvo de acuerdo. Dijo que era más fácil así, que de todas formas tú nunca habías aprobado su matrimonio. Eso me sorprendió. ¿Su matrimonio? Yo nunca dije nada en contra de su esposo. Lo sé, respondió Dayana. Pero aparentemente el hecho de que no dijeras nada fue suficiente. Tía Daniela le dijo a mamá que en tu silencio había desaprobación, que podían sentirlo. Y usaron eso como excusa para alejarte cada vez más. Me recosté en el sofá, sintiendo el peso de años de malentendidos y manipulaciones cayendo sobre mí como una avalancha. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Escuchaste algo más sobre eso? Dayana asintió con expresión sombría. Después de aquella primera vez que los escuché hablar del dinero del tío Alberto, empecé a prestar más atención. No era la única fuente de ingresos extra que tenían. Papá Rafael le pedía préstamos a varios familiares, siempre con la excusa de la empresa, siempre prometiendo devolverlo pronto, pero nunca lo hacía. ¿A quién más le pidió?, pregunté con un nudo en el estómago. A tío Teodoro, el hermano de tía Daniela. Le pidió $20,000 hace un año. Dijo que era para expandir la empresa. Teodoro se los prestó porque confiaba en él. Hasta donde sé, no ha visto ni un centavo de vuelta. Cerré los ojos. El patrón era claro. Rafael no era solo un hijo que me había robado. Era un hombre que había convertido la mentira en un estilo de vida. ¿Sabes en qué gastaban el dinero?, pregunté. Dayana vaciló. Vi la lucha en sus ojos, el debate interno sobre cuánto más debería revelar. Dímelo. La animé. Necesito saberlo todo. La casa, dijo finalmente. Esa casa enorme donde viven, con la piscina y el jardín perfectamente cuidado. No la compraron con el dinero de la empresa. La compraron con préstamos que nunca han podido pagar. Los autos, las vacaciones, la escuela privada de mis primos. Todo es una fachada, abuela. Todo es humo y espejos. Pero la empresa. La empresa está bien, me interrumpió. No es tan exitosa como ellos presumen, pero tampoco está en quiebra. El problema es que papá Rafael y tía Daniela viven muy por encima de sus posibilidades. Quieren aparentar un nivel de vida que no pueden sostener. Así que mienten, piden prestado, manipulan. Y cuando la gente empieza a preguntar por su dinero, inventan nuevas excusas. Me llevé una mano al pecho, sintiendo como el corazón me latía errático. Todo este tiempo había creído que mi hijo estaba luchando, que estaba haciendo lo mejor que podía con las cartas que la vida le había dado. Pero la verdad era mucho más oscura. La verdad era que había elegido la vanidad sobre la honestidad, el estatus sobre la integridad. ¿Y Marta?, pregunté. Ella sabe todo esto. Dayana suspiró. Mamá sabe lo suficiente. No todos los detalles, pero sabe que las cosas no son como papá Rafael las pinta. El problema es que mamá nunca ha sabido enfrentarlo. Desde que tengo memoria, ella hace lo que él dice. Si él dice que algo es blanco, ella asiente. Si él dice que es negro al día siguiente, ella vuelve a sentir. No tiene columna vertebral cuando se trata de él. Escuchar a mi nieta hablar así de su propia madre me dolió, pero no pude contradecirla. Porque tenía razón. Marta siempre había sido así. Y yo,
En mi intento de respetar su autonomía como adulta, nunca la había confrontado por ello. «Hay algo más», dijo Diana, con voz apenas audible. «Algo que pasó hace 6 meses». «¿Qué?» «Tía Daniela le sugirió a papá Rafael que te convencieran de vender tu casa». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. «¿Qué?» Los escuché hablando. Daniela dijo que tu casa, aunque pequeña, estaba en una buena zona y que probablemente valía bastante. Dijo que podrían convencerte de venderla con la excusa de que era demasiado grande para ti, que sería mejor que vivieras en un departamento más pequeño y manejable. Y que el dinero de la venta podría invertirse para tu futuro. Invertirse, repetí con amargura. ¿Qué significa gastarlo ellos? Diana asintió miserablemente. Papá Rafael pareció considerar la idea. Dijo que primero tenían que trabajar en que la familia te viera como alguien que necesitaba ayuda. Alguien que no podía tomar decisiones por sí misma. Por eso empezaron a decirle a todos que estabas confundida, que olvidabas cosas, que necesitabas supervisión. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que cerrar los ojos y respirar profundamente varias veces para no gritar. Estaban construyendo una narrativa, dije cuando pude hablar de nuevo. Una historia en la que yo era la anciana senil que necesitaba ser rescatada de sí misma. Exactamente, confirmó Diana. Y estaba funcionando. He escuchado a otros familiares hablar de ti con preocupación, preguntando si estabas bien, si necesitabas ayuda. Papá Rafael y mamá siempre respondían que estaban cuidándote, que tenían todo bajo control. Nadie cuestionaba nada porque confiaban en ellos. Me puse de pie, incapaz de seguir sentada. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle oscura. Mi casa, mi refugio, el lugar donde había construido mis memorias más preciadas. Y ellos habían estado planeando quitármela. No van a salirse con la suya, dije en voz baja, pero firme. No esta vez. Diana se levantó y vino a pararse junto a mí. ¿Qué vas a hacer, abuela? Me volví hacia ella y vi mi propia determinación reflejada en sus ojos jóvenes. Voy a pelear, respondí. Voy a recuperar mi nombre, mi dignidad, y voy a asegurarme de que todos sepan la verdad. Te ayudaré, dijo Diana inmediatamente. En lo que necesites. La abracé de nuevo, sintiendo una ola de gratitud mezclada con un amor feroz por esta niña valiente. Gracias, mi niña. Pero esto podría costarte caro. Tu relación con tus padres, tu universidad. Ya te lo dije, me interrumpió con voz firme. Prefiero trabajar y pagar mi propia educación que seguir siendo parte de esto. Además, agregó con una pequeña sonrisa, tengo ahorros. He estado trabajando los veranos. No es mucho, pero es suficiente para sobrevivir un tiempo mientras encuentro otro empleo mejor. La orgullo que sentí en ese momento casi me hizo llorar de nuevo. Aquí estaba la verdadera herencia que había dejado. No en mis hijos adultos que habían perdido su camino, sino en esta joven que todavía sabía distinguir entre el bien y el mal. Diana se quedó esa noche. Le preparé la habitación de invitados, la misma que alguna vez había sido el cuarto de Rafael cuando era niño. Mientras le ponía sábanas limpias a la cama, ella miraba las paredes con fascinación. Nunca había entrado aquí, murmuró, tocando con los dedos una marca en la pared. ¿Qué es esto? Tu tío Rafael, expliqué con una sonrisa triste. Tenía 9 años y decidió medir su altura contra la pared. Le dije que usara la puerta del armario, pero él insistió en que tenía que ser ahí. Dijo que esa pared daba al este y que el sol de la mañana lo haría crecer más fuerte. Diana trazó la línea con el dedo, subiendo desde el 1,5 metros hasta el 1,80 metros. Dejó de medirse aquí. El día que su padre murió, respondí. Nunca volvió a marcar la pared. Creo que crecer dejó de parecerle importante. Nos quedamos en silencio, mirando esas marcas fantasmas de un niño que había existido hacía mucho tiempo. Un niño que había prometido cuidar de su madre. Un niño que se había convertido en un hombre que yo ya no reconocía. Descansa, le dije finalmente, besándole la frente. Mañana será un día largo. Me retiré a mi habitación, pero el sueño no vino. Me quedé despierta, mirando el techo, con la mente corriendo en 1000 direcciones diferentes. Sabía lo que tenía que hacer.
Lo había sabido desde el momento en que salí de la casa de Rafael. Pero saber y hacer son dos cosas diferentes. A las 6 de la mañana, me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Elegí mi mejor blusa, la azul cielo que me había regalado mi esposo en nuestro último aniversario juntos. Me peiné el cabello, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 71 años que había sobrevivido a pérdidas, traiciones y dolor, pero que seguía de pie. Cuando bajé a la cocina, Diana ya estaba ahí, preparando café. No podía dormir, explicó. Tú tampoco. No, admití. Pero está bien. Tenemos mucho que hacer. Desayunamos juntas en silencio, un silencio cómodo y cómplice. Cuando terminamos, saqué mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz. Ignoré todos excepto uno. El de Alberto. Dalva, decía su mensaje, grabado a las 11 de la noche. Sé que probablemente no quieras hablar con nadie ahora, pero necesito que sepas que hablé con mi abogado. Hay opciones legales. Podemos recuperar ese dinero. Podemos hacer que esto se solucione correctamente. Llámame cuando estés lista. Marqué su número. Contestó al segundo timbrazo. Dalva. Buenos días, Alberto, dije con voz tranquila. Estoy lista para hablar de las opciones legales. Escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias a Dios. ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿O prefieres venir a la mía? Prefiero que vayamos a la oficina de tu abogado, respondí. Hoy mismo, si es posible. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Esto es un paso grande, Dalva. Una vez que empecemos por el camino legal, no hay vuelta atrás. Lo sé, dije, mirando a Diana que me observaba con ojos brillantes de apoyo. Y estoy completamente segura. Entonces déjame hacer algunas llamadas. Te llamo en 1 hora. Colgó. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos planas sobre la superficie de madera que había limpiado 1000 veces. Diana se sentó frente a mí. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó. ¿Vas a demandar a papá Rafael? Sí, respondí sin vacilar. No por el dinero. Nunca ha sido por el dinero. Pero necesito que quede un registro. Necesito que todos sepan que lo que hizo fue un crimen. Que robar a tu propia madre mientras la pintas como senil es imperdonable. Mamá va a ponerse del lado de él, advirtió Diana. Ya lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije con tristeza. Y lo acepto. Ella tiene que tomar sus propias decisiones. Pero yo también tengo que tomar las mías. El teléfono sonó exactamente 53 minutos después. Alberto había conseguido una cita con su abogado para las 10 de la mañana. Diana insistió en acompañarme. No discutí. Necesitaba su presencia, su fuerza juvenil para compensar mi cansancio de décadas. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de cristal que reflejaba el sol de la mañana como 1000 espejos. Alberto nos esperaba en el vestíbulo. Cuando me vio llegar con Diana, su sorpresa fue evidente. Diana, dijo, acercándose a abrazarla. ¿Qué haces aquí? Estoy con mi abuela, respondió ella con voz firme. Donde debía haber estado desde el principio. Alberto me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Asentí levemente. Él no preguntó más. Simplemente nos guió hacia el elevador. El abogado se llamaba José Mendoza. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos astutos que evaluaron la situación en segundos. Nos sentamos en su oficina, rodeados de estantes llenos de libros legales y diplomas enmarcados en las paredes. Señora Rosales, comenzó, dirigiéndose a mí con respeto que no había sentido de mi propia familia en años. Don Alberto me ha puesto al tanto de la situación. Pero necesito escucharlo de usted. Con sus propias palabras. Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté todo. El almuerzo. La revelación. Los $72,000. Las mentiras sobre mi salud mental. El plan para hacerme vender mi casa. No me detuve ni una sola vez, dejando que las palabras fluyeran como un río que había estado contenido demasiado tiempo.
José escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta legal. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Esto es un caso claro de apropiación indebida, dijo. Y potencialmente, dependiendo de cómo proceda el Ministerio Público si decidimos denunciar penalmente, podría calificar como abuso financiero de una persona mayor. ¿Qué significa eso?, preguntó Dayana. Significa que lo que hizo el señor Rafael es un delito, explicó José. No solo un asunto civil de devolver dinero, sino potencialmente criminal. Podría enfrentar cargos serios. Sentí como algo se retorcía en mi estómago. Por más enojada que estuviera, la idea de que mi hijo pudiera ir a prisión me hacía sentir náuseas. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. José se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Opción 1. Demanda civil. Demandamos la devolución del dinero completo más intereses y daños. Es más lento pero evita el sistema penal. Opción 2. Denuncia penal. Vamos con el fiscal, presentamos toda la evidencia. Si procede, Rafael enfrenta cargos criminales. Es más rápido en términos de acción inmediata, pero las consecuencias para él son mucho más severas. ¿Y una tercera opción?, preguntó Alberto. José asintió. Mediación. Nos sentamos todos con un mediador neutral. Rafael acepta devolver el dinero y firmar un acuerdo donde reconoce lo que hizo. Evita los tribunales, evita el escándalo público, pero también significa que no hay consecuencias legales reales para el más allá del pago. Me quedé en silencio, considerando. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería la tercera opción. El camino fácil. El que protegería a mi hijo de las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y robada y difamada, sabía que ese camino solo lo ayudaría a él, no a mí. Y ciertamente no evitaría que lo hiciera de nuevo con otra persona. Necesito que me prometa algo, le dije a José. Necesito saber que si hacemos esto, si vamos por el camino legal completo, no es solo mi palabra contra la de ellos. No lo es, aseguró José, señalando la carpeta que Alberto había traído. Tenemos los registros bancarios. Tenemos los comprobantes de transferencia. Tenemos la evidencia de Diego, el contador, que actuó de buena fe basándose en información falsa proporcionada por Rafael. ¿Y si su nieta está dispuesta a testificar sobre lo que escuchó? Miró a Dayana. Ella no vaciló. Lo haré, dijo. Declararé todo lo que vi y oí. José asintió con aprobación. Entonces tenemos un caso sólido. Muy sólido. Hay algo más, intervino Alberto. Diego me llamó esta mañana. Está dispuesto a cooperar completamente. Se siente terrible por lo que pasó. Dice que tiene todos los registros de comunicación con Rafael, incluyendo correos donde Rafael específicamente le dijo que Dalva había autorizado las transferencias. Eso es excelente, dijo José, tomando más notas. Eso demuestra intención deliberada de engañar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Miles de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus propios dramas, sus propias tragedias. Y aquí estaba yo, a punto de tomar una decisión que cambiaría mi familia para siempre. Me quedé mirando por esa ventana durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Pensé en Rafael de niño, en sus promesas rotas. Pensé en Marta, siempre siguiendo, nunca liderando. Pensé en todos los años que había trabajado, sacrificado, amado sin condiciones. Y pensé en la mujer que veía reflejada tenuemente en el cristal. Una mujer que merecía respeto. Una mujer que merecía la verdad. Me volví hacia José. Quiero proceder con la demanda civil, dije con voz firme. Quiero que devuelvan el dinero, cada centavo, con los intereses correspondientes. Pero más que eso, quiero que quede registrado legalmente lo que hicieron. Quiero documentación oficial de que yo nunca autoricé esas transferencias, de que yo nunca pedí que administraran mi vida, de que estoy completamente capacitada mental y físicamente. Entendido, respondió José, escribiendo rápidamente. Y en cuanto a la denuncia penal. Vacilé. Alberto me miró con comprensión, sin presionar. Dayana esperó en silencio,
respetando que esta era mi decisión. Reservémonos esa opción, dije finalmente. Si Rafael coopera, si devuelve el dinero sin resistencia, si acepta públicamente lo que hizo, entonces podemos dejarlo en lo civil. Pero si pelea, si intenta seguir mintiendo, si trata de hacerme ver como la loca. Dejé que la frase quedara suspendida. Entonces procedemos con lo penal, completó José. Me parece justo. Le daré instrucciones a mi equipo para que prepare toda la documentación. Necesitaré que firme algunos papeles, que me proporcione toda la información que tenga. Alberto ya me dio los registros bancarios. ¿Hay algo más que pueda ser relevante? Pensé por un momento. Mi teléfono, dije. Tengo todos los mensajes de los últimos años. Puede ver las fechas, ver lo poco que se comunicaban conmigo. Y tengo los registros de mis propias cuentas bancarias. Pueden verificar que nunca recibí un solo centavo de ese dinero. Perfecto, dijo José. Todo eso ayuda a construir el caso. Una cosa más, señora Rosales. Una vez que presentemos la demanda, Rafael y su familia van a ser notificados. Es probable que intenten contactarla. Mi recomendación es que no hable con ellos sin la presencia de su abogado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra o malinterpretada. No planeo hablar con ellos, respondí. Ya dije todo lo que tenía que decir. Pasamos las siguientes 2 horas en esa oficina. Firmé documentos. Respondí preguntas. Revisé cada detalle con la meticulosidad de alguien que había pasado toda su vida siendo cuidadosa con el dinero porque nunca había tenido suficiente para desperdiciar. Cuando finalmente salimos, el sol ya estaba alto en el cielo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté mientras esperábamos el elevador. Semanas, quizás meses, admitió José. Los procesos legales son lentos. Pero comenzaremos de inmediato. Para el final de la semana, Rafael habrá sido notificado oficialmente. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y aprensión. No había vuelta atrás ahora. Alberto nos invitó a almorzar, pero rechacé cortésmente. Necesitaba ir a casa, necesitaba estar en mi propio espacio. Dayana condujo mi auto de regreso porque mis manos temblaban demasiado para sostener el volante con firmeza. ¿Estás bien, abuela?, preguntó mientras estacionaba frente a mi casa. No, admití. Pero lo estaré. Eventualmente. Entramos juntas. La casa se sentía diferente ahora. Como si el aire mismo hubiera cambiado. Dayana preparó té mientras yo me sentaba en el sofá, sintiendo el peso de la mañana cayendo sobre mí como una manta pesada. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, trayendo las tazas. Ahora esperamos, respondí. Y vivimos. Seguimos viviendo. Pero la espera duró menos de lo que esperaba. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, el teléfono de Dayana sonó. Ella miró la pantalla y palideció. «Es mamá», dijo. «No tienes que contestar». «Sí tengo que hacerlo», respondió con voz temblorosa. «Tarde o temprano tendré que enfrentarla». Contestó y puso el altavoz. «Hola, mamá». La voz de Marta al otro lado sonaba histérica. «¿Dónde estás? He estado llamándote todo el día. ¿Estás con tu abuela? Dime que no estás con esa mujer». Dayana me miró, con los ojos muy abiertos. Le hice un gesto para que respondiera con calma. «Estoy en casa de la abuela Dalva», dijo Dayana con voz firme. «Y me voy a quedar aquí». «¿Qué? No. Dayana, ven a casa ahora mismo. Tu abuela te está lavando el cerebro. Está confundida, está enojada, está diciendo cosas terribles sobre tu tío Rafael y sobre mí. Necesitas alejarte de ella antes de que te llene la cabeza con más mentiras». «Las únicas mentiras que he escuchado vinieron de ti y del tío Rafael», respondió Dayana, y su voz se quebró un poco pero se mantuvo firme. «Yo sé la verdad, mamá. La he sabido durante 2 años. Los escuché hablar del dinero. Los escuché planear cómo hacerle vender su casa. Los escuché llamarla senil cuando ambas sabemos que no lo está». Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz de Rafael interrumpió. Había tomado el teléfono. «Dayana, escúchame muy bien», dijo,
y su voz tenía ese tono autoritario que probablemente había usado con ella toda su vida. Eres una niña que no entiende cómo funciona el mundo adulto. Lo que hicimos fue por el bien de tu abuela. Para protegerla. Para asegurar su futuro. Robándole, respondió Diana. Esa es tu definición de protegerla. Interesante. No le robamos, gritó Rafael. Ese dinero se usó para ella. Para sus necesidades. Podemos probarlo. Entonces pruébalo en la corte, dijo Diana, y sentí una oleada de orgullo por mi nieta. Porque la abuela ya presentó una demanda. El abogado tiene toda la evidencia. Y yo voy a testificar. El silencio que siguió fue absoluto. Luego escuchamos algo que sonaba como sollozos ahogados. Era Marta. ¿Cómo pudiste? Lloraba Marta. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia así? Yo no traicioné a nadie, respondió Diana, con lágrimas rodando ahora por sus propias mejillas. Ustedes traicionaron a la abuela. Yo solo estoy del lado correcto. Te vamos a desheredar, amenazó Rafael. Te vamos a quitar todo. La universidad, el auto, todo. Vas a ver lo que es trabajar de verdad, sin nuestro apoyo. Bien, dijo Diana simplemente. Prefiero trabajar honestamente que vivir con dinero robado. Colgó. El teléfono cayó de sus manos temblorosas y ella se derrumbó en el sofá, llorando como no había llorado antes. Me senté a su lado y la abracé, dejando que se desahogara contra mi hombro. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho. Sé que son tus hijos y yo acabo de... No te disculpes, la interrumpí firmemente. Hiciste lo correcto. Fuiste más valiente que cualquiera de nosotros. Nos quedamos así, abrazadas en el sofá, mientras la luz del día se desvanecía lentamente. No encendí las lámparas. La oscuridad se sentía apropiada, como un manto protector. El teléfono de Diana volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Eventualmente lo apagó. El mío también empezó a sonar. Llamadas de Marta, de Rafael, de Daniela, incluso de algunos parientes que probablemente ya habían sido reclutados para su campaña de hacerme parecer la villana. Ignoré todas las llamadas excepto una. La de Alberto. ¿Dalva? José acaba de llamarme. Rafael contactó a un abogado. ¿Van a pelear la demanda? Por supuesto que sí, respondí con cansancio. ¿Esperabas algo diferente? Supongo que no, admitió Alberto. José dice que eso es bueno. En realidad, significa que tendremos nuestro día en la corte. Significa que todo saldrá a la luz. ¿Y la opción penal? José dice que esperemos a ver cómo procede. Si Rafael sigue mintiendo, si presenta evidencia falsa, entonces definitivamente procedemos con la denuncia criminal. El fiscal ya está al tanto del caso y está interesado. Colgamos. Le conté a Diana sobre la conversación. Ella asintió, secándose las lágrimas. Bien, dijo. Que peleen. Que todo salga a la luz. Ya estoy cansada de los secretos. Esa noche, Diana y yo cenamos sopa que preparamos juntas. No hablamos mucho. No había necesidad. Habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir. Después de cenar, ella se fue a la cama temprano, agotada emocional y físicamente. Yo me quedé despierta, sentada en mi mecedora, mirando las estrellas a través de la ventana. Pensé en cómo había llegado hasta aquí, en todas las decisiones, grandes y pequeñas, que me habían llevado a este momento. Y pensé en lo que vendría después. No tenía ilusiones. Sabía que esto iba a ser difícil, que mi relación con Rafael y Marta probablemente nunca se recuperaría, que habría dolor, conflicto, lágrimas. Pero también sabía algo más. Sabía que tenía razón, que merecía respeto, que merecía la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente viva. Los meses que siguieron fueron exactamente tan difíciles como había anticipado. Rafael contrató a un abogado caro, de esos que usan trajes impecables y sonrisas de tiburón. Intentaron de todo. Primero argumentaron que yo había dado autorización verbal para las transferencias. Luego que el dinero efectivamente se había usado en mis gastos.
Cuando José presentó mis registros bancarios mostrando que yo pagaba todos mis gastos por mi cuenta, cambiaron de estrategia y argumentaron que el dinero era para emergencias futuras. Cada audiencia era un recordatorio doloroso de que tan bajo había caído mi hijo. Lo veía sentado al otro lado de la sala, con Daniela a su lado tomándole la mano, y apenas lo reconocía. Marta nunca apareció a ninguna audiencia. Escuché por terceros que estaba demasiado angustiada para enfrentar la situación. Pero hubo luces en medio de la oscuridad. Dayana se mudó oficialmente conmigo. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería y se inscribió en clases nocturnas en la universidad pública. La vi florecer de maneras que nunca hubiera sido posible bajo el control de sus padres. Se volvió más segura, más independiente, más ella misma. Alberto fue mi roca durante todo el proceso. Asistió a cada audiencia, se sentó a mi lado, me sostuvo cuando sentía que iba a quebrarse. Diego también testificó, trayendo cada registro de comunicación con Rafael. Su testimonio fue devastador para la defensa. El punto de quiebre llegó en la cuarta audiencia, cuando José presentó las grabaciones. Dayana había recordado algo. Rafael y Daniela solían tener videollamadas familiares que grababan para los recuerdos. En una de esas grabaciones, de hace 2 años, Rafael le decía a un primo que había encontrado una forma inteligente de manejar las finanzas familiares. El primo preguntó qué quería decir. Rafael, riendo, explicó que había convencido a varios familiares de que su madre necesitaba ayuda financiera y que él administraba ese dinero por ella. La expresión en el rostro de su abogado cuando esa grabación se reprodujo en la sala fue inolvidable. Intentó objetar, argumentar, pero el daño estaba hecho. Rafael había admitido, en sus propias palabras, la naturaleza fraudulenta de lo que estaba haciendo. 3 semanas después, recibimos la propuesta de acuerdo. Rafael devolvería los $72,000 completos, más $30,000 en intereses y daños. Firmaría un documento reconociendo que actuó sin mi autorización. Y, lo más importante, aceptaría una orden de restricción que le prohibía tomar cualquier decisión legal o financiera en mi nombre en el futuro. José me recomendó aceptar. Podríamos ganar más si vamos a juicio completo, explicó. Pero esto le da lo que realmente necesita: su dinero de vuelta, el reconocimiento público de lo que pasó y protección legal futura. Acepté el acuerdo. El día que se firmó, Rafael no me miró ni una vez. Daniela tampoco estaba presente. Firmó los papeles con mano temblorosa, se levantó y salió de la sala sin decir palabra. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de lo que me había hecho más allá de lo que el documento legal requería. Pero estaba bien. Ya no esperaba nada de él. El dinero fue transferido a mi cuenta en 2 pagos. Nunca lo toqué. Lo doné completo a una organización que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso financiero. Me pareció apropiado que algo bueno saliera de todo ese dolor. 6 meses después del acuerdo, estaba en mi jardín plantando rosas nuevas cuando escuché el portón abrirse. Levanté la vista esperando ver a Dayana regresando de la universidad, pero quien estaba ahí era Marta. Se veía más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban mientras las retorcía frente a su cuerpo. «Hola, mamá», dijo con voz apenas audible. Me quedé arrodillada en la tierra, con las manos sucias de fertilizante, mirándola. No dije nada. Solo esperé. ¿Puedo pasar?», preguntó. «¿Vienes sola?». Sí. Me separé de mi esposo. Me mudé a un departamento pequeño con los niños. Eso me sorprendió. Me puse de pie lentamente, limpiándome las manos en el delantal. «Pasa», dije finalmente. Nos sentamos en la sala. Preparé té, más por necesitar algo que hacer con las manos que por verdadera hospitalidad. Cuando finalmente nos sentamos una frente a la otra, Marta empezó a llorar. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho, mamá. Tenías razón. Sobre todo. Sobre Rafael. Sobre cómo me dejé controlar. Sobre todo». «¿Qué pasó?», pregunté, manteniéndome cautelosa. Después del juicio, todo se derrumbó. La gente empezó a preguntarme cosas. A cuestionar. Mi esposo perdió varios clientes que no querían asociarse con alguien involucrado en un escándalo familiar. Se puso furioso. Me culpó por no haber controlado la situación. Y yo,
Yo finalmente vi lo que había estado haciendo todos estos años. Dejándome controlar. Dejando que otros decidieran por mí. Siendo cómplice de cosas que sabía que estaban mal. Tomó un sorbo de té con manos temblorosas. No espero que me perdones, continuó. No tengo derecho a esperar nada. Solo quería que supieras que lo siento. Y que Diana tenía razón. Siempre tuvo razón. La miré durante un largo momento. Vi a mi hija, pero también vi a una mujer que finalmente estaba empezando a encontrar su propia voz. Era tarde, demasiado tarde para reparar todo el daño, pero quizás no era demasiado tarde para empezar algo nuevo. El perdón lleva tiempo, dije finalmente. Y acciones. No solo palabras. Lo sé, respondió, limpiándose las lágrimas. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Por el tiempo que sea necesario. No le prometí nada. Pero tampoco le cerré la puerta completamente. Le dije que podía venir a visitarme los domingos, si quería. Que podíamos tomar té y hablar. Empezar despacio. Ver qué pasaba. Ella aceptó con gratitud y se fue poco después. Diana llegó a casa esa noche y le conté sobre la visita de Marta. Esperaba que estuviera molesta, pero en cambio sonrió. Bien, dijo. Mamá necesita aprender. Y tú mereces la oportunidad de decidir si quieres darle una segunda oportunidad. Mi nieta sabia. Mi nieta valiente. Esa noche, me senté en mi mecedora mirando las estrellas como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pensé en todo lo que había perdido. La imagen idealizada de mi familia, la ilusión de que el amor era suficiente, la inocencia de creer que mis hijos siempre harían lo correcto. Pero también pensé en lo que había ganado, mi dignidad restaurada, mi voz recuperada, una relación real con mi nieta, y algo que no había tenido en años, paz. La casa estaba en silencio excepto por el sonido suave de Diana estudiando en su habitación. Mi casa. Mi refugio. Mi lugar en el mundo que nadie podría quitarme nunca más. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a rosas nuevas del jardín. A posibilidades. A comienzos. La historia había terminado, pero mi vida continuaba. Y por primera vez en mucho tiempo, miraba hacia el futuro sin miedo, solo con una tranquila determinación de vivir el resto de mis días en mis propios términos. En paz. En dignidad. En verdad.